Más que nada he hecho un pequeño resumen de cuando me llamó. Bueno, muchas gracias, Débora, por siempre. Puedes contar conmigo, ya lo sabes. Bueno, la tercera feria la hicimos. Yo conocí a Débora en el 2018. 2019 hicimos una reunión en Quito, en la casa de Argentina, y ahí le iban a proponer hacer en Guayaquil, se iba a hacer en una universidad. Dije, no lo hagamos en la universidad, vamos a hacerlo en una empresa privada. Cuenta conmigo, estuvimos haciéndolo en el Mall del Sol y lo hicimos de 2 días, fue súper atractivo. Hicimos un día más... Claro, porque un día se hace muy pesado, no sé si... Mucha información. Entonces lo dividimos en 2 partes, fue la parte teórica y la parte práctica, que lo hicimos en la Hacienda San Rafael, en Pachacay. Y fue muy divertido porque exportamos un animal in situ, con ayuda de Fernández. En aquel entonces no estabas tú, pero sí nos colaboró mucha gente. Y bueno, pues dicho que ojalá se pueda volver a repetir y vengan tanta gente como vino aquel día. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que son las tendencias de consumo de carne de res. Es muy importante. Lo principal, hace un rato estábamos hablando de la información sociocultural. La información sociocultural, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poquito y paso a paso. Siguiente slide. Vale, razas explotadas. Aquí es muy importante y un momento que en Ecuador principalmente nos vamos a las razas índicas, Brahman, gris y rojo y Nelore. Taurinas. Hace tiempo, pues, taurinas las dividimos en 3 principales: las continentales, las británicas y la japonesa. De las europeas principalmente encontramos Cherolés y Semental. De las europeas británicas encontramos Angus, negro y rojo y Hereford. Y de las... Bueno, luego no podemos olvidar que sí se está produciendo en pequeña cantidad, pero sí podemos encontrar algo de Wagyu en el país. Siguiente. Bueno, aquí no hace falta que pregunte, sabéis diferenciar bien, ¿no? Tenemos primero un Brahman, un Wagyu, un Nelore, un Cherolés, un Hereford, un Angus, pero creo que me he equivocado y he puesto un Brangus, un Angus negro, un Brahman rojo y un Simmental. Bueno, principalmente, ¿qué se hizo? Como hemos hablado, queríamos hablar cuáles son las razas que deberíamos, para marcar tendencia, que se desarrollasen más en el Ecuador. Pues siempre son las razas que hay que adaptarlas al medio. Todos sabemos cómo adaptar al medio, ¿no? Es mezclar todo lo que sea puro, taurino, mezclarlo con un índico, ya que estamos en el trópico, y eso va a ayudar a que el animal sea más resistente, ¿no? Pues, ¿qué pasa si mezclamos un Brahman con un Charbrais? Un Brahman con un Cherolés sale un Charbrais, un Brahman con un Angus sale un Brangus, y siguiente slide, y un Brahman con un Hereford sale un Bradford. Entonces, esas son, yo creo que las 3, si alguien me puede corregir, estoy totalmente abierto al diálogo, creo que son las 3 principales razas que se deberían de promover más en el Ecuador para tener un stock mejor en el mercado. Seguimos. Quería hablar un poquito, llevamos hablando todo el día del tema de la alimentación, del tema de los pastos. Bueno, ¿qué pasa en países europeos o en el norte o en Estados Unidos? Allí la alimentación es diferente porque hay 4 estaciones, ¿no? Hay estaciones, está el otoño, el invierno, la primavera y el verano. ¿Qué va a pasar? La alimentación va a ser diferente en cada estación, ¿no? Por ejemplo, en el invierno, ¿qué pasa? Como hace mucho frío, hay sitios que suele nevar. ¿Qué se hace? Se alimentan los animales con forrajes secos y cereales secos. Normalmente se hacen en establos, ¿no? Porque hace mucho frío. Hay sitios, por ejemplo, Débora, corrígeme, por ejemplo, en Francia hace mucho frío, nieva, y esos animales tienen que estar por necesidad en feedlots. Entonces, ¿qué se hace? Se aprovecha el verano, todas las cosechas, para hacer silos, y se aprovechan los forrajes secos y cereales porque se alimentan. Luego llega la primavera, que es la mejor época para el animal, ¿no? Salen, y en el que tenemos esos pastos frescos, esas flores y esas alfalfas natural del campo que salen. Y luego el verano, volvemos a una sequedad. Ahora mismo no sé si habéis oído noticias de Europa, cómo estamos, ¿no? Pues con un calor, ahí no crece ni... se seca todo. Y tanto que se seca que ahí tenemos un problema de incendios.
Entonces, bueno, ahí también que se aprovecha un poquito pues el final de la primavera para las cosechas y se tiene muchos forrajes secos y muchos cereales. Luego llega el otoño, que creemos que es la mejor época para los animales, ¿no? Llega otra vez esas lluvias tempranas, esas lluvias del invierno, en el que empiezan a salir un pasto de calidad muy buena, en el que los animales es cuando mejor están. Hay una cosa muy importante en la alimentación, que aquí en Ecuador no sé si se está consiguiendo o lo hemos tenido pendiente, que es dime qué consumes y dime quién eres, ¿no? Pues en las vacas pasa lo mismo. Dime qué es lo que come una vaca y dime a qué sabrá. En Europa el sabor de la carne y su calidad dependen totalmente de la alimentación del animal. Bueno, totalmente, parcialmente, también es la genética del animal. Ahí pero bueno, cuando hablamos de los pastos queremos enfocarnos en esto. Bueno, la carne podrá tener un sabor diferente dependiendo de la fecha de su faenamiento. ¿Qué quiere decir? Si en Europa un animal lo faenamos en primavera, ese animal quiere decir que viene de comer en invierno. Entonces, ¿qué pasa? Esa carne será macerada o creada en el animal de forrajes y cereales secos. ¿Qué pasa si faenamos animales en otoño? Pues serán igualmente. ¿Qué pasa si faenamos animales en invierno? Serán de esos animales que han comido pasto fresco. Entonces, es súper importante, ¿no? Y vamos a una cosa muy, muy específica, ¿no? Y yo creo que la carne se puede comparar con el vino, ¿no? No toda la carne es igual, no todo el vino es igual. ¿Por qué? Porque no todas las uvas son iguales y no todo y no toda la carne es igual, ¿no? Entonces, diferentes terrenos, diferentes climatologías, inclusive hay un tema que no quería tocar, que era el tema de la maduración, pero igual, para que un vino sea bueno y un vino sea gran reserva, tiene que tener muchos taninos, tiene que ser un vino fuerte para que aguante el peso de una barrica, de una maduración de 10 años, 15, 20, con una carne madurada necesitemos que tenga también esas proteínas y esos colágenos y todo para que que son normalmente animales más mayores los que te aguantan una maduración larga. Por ejemplo, hablábamos antes en España, se faenan animales de 15 años y por esos animales se les está dando 3 meses de maduración y crean unos aromas, unas esencias especiales que te disparan son cosas que si todo es como el vino, ¿no? A una persona le dan un Gran Reserva, un Chateau Bordeaux, o le dan un Saint-Emilion de 15, 20 años y lo prueba. ¿Está bueno? Claro, está bueno. Pero a lo mismo, si no has bebido nunca vino, dice, esto huele a podrido, esto hay que arearlo, ¿no? Entonces, yo creo que con la carne tenemos que empezar tomando carnes muy sencillas y luego lanzándonos ya a cosas, maduraciones, cosas que realmente podamos sino sentir mejor y aprovechar los sabores. Siguiente slide. Vale. Las alternativas alimentarias del tópico. Bueno, aquí ya no voy a decir nada, me habéis dicho todo hoy. No, principalmente porque encontramos Baclaria de Cumbres, Baclaria brisantina, pesto elefante, pasto janeiro y pasto savoy. El pasto janeiro me decís ayer que está desapareciendo, que ya hay muy poquito. Y bueno, pues, ¿qué se hace también? Ensilajes de maíz. ¿Cuáles son las alternativas? El palmiste y el lodo de palma. Y bueno, pues hay aquí una cosa que hablábamos de los árboles, que lo hablaba el doctor Viteri, que es muy importante, la plantación de árboles. ¿Por qué? Porque tenemos árboles muy importantes en lo que es el trópico, que es el matarratón. No sé si ustedes Sí, que es fuerte en proteínas y además es bueno para hacer cerca viva. Efectivamente, es un árbol que yo lo descubrí aquí en el Ecuador y es una maravilla. Y oye, y tenemos una suerte. Mira, lo que no tienen los europeos, lo que no tenemos la carne o los cereales de los europeos, tenemos el matarratón en Ecuador. Y bueno, y luego las semillas de samán, que son espectaculares, que inclusive yo hablaba con ganaderos de Balsar, que en la época seca, dice, se me mantiene la ganadería comiendo semilla de samán. Y es importantísimo. Bueno, siguiente, eso es un poquito las efectivamente. Claro. Sí. Sí. No quería extenderme mucho hablando de esto porque están expertos pero vamos un poquito más a lo que he venido hoy, que es hablar de las tendencias del consumo. Importantísimo las tendencias de consumo. Cortes de vacuno mayor y cortes de vacuno menor. ¿Qué quiere decir? Aquí en Ecuador el vacuno menor no sabemos lo que es.
no le paran bola. Vacuno menor es aquel, un ternero, efectivamente, un destete. Un animal de 8 o 10 meses máximo, antes de que cumpla un año. En Europa hay un mercado muy fuerte de estos animales. Es una delicia, es un manjar. Mantequilla en la boca. Pero mantequilla, pero es pobre en sabor, porque pero es algo diferente, no podemos... Bueno, principales despieces. Cuando hablo de despieces es de cortar el animal, los cortes, ¿no? Principales despieces a nivel mundial están los franceses, el español, el que se parece mucho al francés, el norteamericano, el inglés, el argentino y el brasileño. El inglés y el norteamericano son muy parecidos, ¿no? El francés es una locura, es un puzzle. Los franceses hacen 1500 cortes, solamente de un lomo fino te hacen 7 cortes diferentes. El tournados, el filet mignon, el filet tal, una locura. Pero bueno, y luego están los cortes argentinos, que no los podemos olvidar, que son famosos a nivel mundial, y tampoco nos podemos olvidar de los cortes brasileños, ¿no? ¿Qué diferencia tienen los cortes brasileños? Los cortes brasileños trabajan mucho con razas cebús, entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen unos cortes muy adaptados. Muy importante en el tema de los cortes. No es un tema ya cultural, sino es un tema de adaptación de animales, ¿no? Si nos damos cuenta, volvemos la mente a muchos años atrás, los cortes se inventan dependiendo de los animales que había en cada país, ¿no? No, por eso existen cortes diferentes. Y es muy importante, ¿qué pasa? No podemos realizar el mismo cuando decimos, no, quiero sacar tomahawks y quiero sacar entrecots. O una cosa o otra. Las dos no. Y el que sabe un poquito de carne sabe que eso no puede. Porque es la misma pieza, pero con hueso o sin hueso. Bueno, vamos a seguir hablando. Un segundito. Hablamos cortes con hueso o cortes sin hueso, ¿no? Y luego están los cortes con cuchillo o cortes con máquina. Porque esto es muy importante. Voy a hablar un poquito de qué diferencia hay de cortar a cuchillo a qué diferencia hay a cortar con máquina. Bueno, hay una cosa muy importante que son el tema de cortes, ¿no? Están los cortes duros y cortes blandos. ¿Qué tenemos en los cortes duros y los cortes blandos? Músculo vago igual a grano fino, igual a colágeno fino, igual a carne tierna. ¿Vale? Luego lo explicaré un poco. Músculo que trabaja, grano grueso, colágeno grueso, carne dura. ¿Qué llamamos? Bueno, alternativas culinarias. Vamos a hablar un poquito de lo que es curar carne, de lo que es un poquito marinar carne, qué carne se debe curar, qué carne se debe manear, tipos diferentes de cocinado, parrilla, saltear, asar. Asar, muy importante, 2 formas diferentes de asar. Al espeto y al horno, que voy a hablar un poquito más adelante. Cocinar al vacío, que está totalmente a la moda. El sous vide, todo el mundo ahora hace sous vide. No sé si habéis tenido la oportunidad de comer carne al sous vide, pero... Y bueno, luego brasear, que es un método parecido al asar. Siguiente slide. Vale. Despecio norteamericano. Podemos ver que se utiliza mucho más hueso, las piezas es más sencillo, no se hace tantas cosas. Más o menos, ahí podéis ver un poquito. Siguiente slide. Despiece argentino. Una cosa que en Argentina es el asado de tira. Yo creo que en el único país que se hace ese corte es en Argentina. En Ecuador no sabíamos lo que era, no se sabe todavía lo que es el asado de tira. Allí en Argentina, el que no sabe qué es un asado de tira es como llamarte... No sabe qué es un asado, ¿no? Entonces son cortes diferentes. Siguiente slide. Y el despiece español. Vemos que el despiece español es un mix entre el argentino y el francés, ¿no? Y bueno, pues aquí igual, lo que sí que cambian los nombres, ¿no? Por ejemplo, en Argentina el lomo fino es lomo, sencillo. En España es solomillo. Aquí tenéis otra pieza que se llama el salamillo. No, es diferente. El solomillo es el lomo fino. En España se llama lomo alto y lomo bajo. Aquí lo diferenciáis solamente por lomo asado. Y hay muchas diferencias. Ahora hablaré un poquito. Otro corte, la pajarilla. En España es la tapa. Lo que llaman aquí en Argentina la picaña, en España es la cadera. Bueno, ahí podemos hablar, me podría estar 2 horas hablando de comparar los cortes. Siguiente slide. Bueno, cortes con hueso y cortes sin hueso. ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Con hueso o sin hueso? ¿Por qué?
Tiene más sabor. Además, es mejor negocio para el productor porque vendes bien el hueso. Vale. Vale. Yo estoy... No, ni todo es bueno, ni todo es bueno, ni todo es malo. Muy bien. Sí. Vale, temas con hueso. Vamos a hablar de dos cortes muy importantes que están de modísima. Yo solamente voy a tocar cosas que están tendencia. El T-bone y el porterhouse. ¿Habéis oído hablar del T-bone y el porterhouse? ¿Sabéis la diferencia? Es el mismo corte, lo que pasa que pasa cuando cogemos el lomo asado, los primeros 4 cortes que hacemos es el porterhouse, que veremos que el tamaño del lomo fino es más grande. Ese es el porterhouse. El T-bone son los otros 4 restantes del lomo fino, que son el lomo fino lo vemos más chiquitito. Me hubiese gustado poner otra foto, pero bueno. Entonces, este mismo corte, si practicamos el T-bone, no vamos a poder sacar ni lomo asado ni lomo fino. ¿Por qué? Porque el lomo fino es la parte pequeña del porterhouse o del T-bone y el lomo asado es la parte grande. Lo único que está el T-bone. ¿Por qué se llama T-bone? Porque el hueso hace forma de T. Y T y bone es en inglés el hueso T. ¿Vale? Ahí un poquito. ¿Cómo vamos? En el corte tomahawks, ¿no? ¿Qué es un tomahawk? ¿O qué diferencia hay del tomahawk al cowboy? Pues claro, hay veces que no os habéis preguntado, es un sitio. La diferencia que hay, el hueso, ese trocito de hueso, el tomahawk tiene el hueso elefante, ese que llamamos cavernícola, y el cowboy le han cortado el hueso. Ya está. Imaginaros la locura, ¿no? No quieren ya hay que ser científico ahora cuando vas al supermercado. Y bueno, si le quitamos el hueso, que nos encontramos un entrecot, un ribeye o un ojo de beef. ¿Vale? Normalmente el tomahawk se hace de la parte alta del lomo. Pues son filetes más grandes. Con la parte baja podríamos hacer T-bones. Si queremos hacer cortes con hueso, en la parte baja del lomo haremos T-bones o porterhouse y en la parte alta haremos cowboys o chuletón o lo que sea. ¿Vale? Bueno, siguiente slide. Bueno, no, espérate un momento para atrás. Vale, ¿qué es mejor, hueso o sin hueso? Vale, vamos a hablar. Para los ganaderos productores o que venden carne sí nos interesa meter el hueso, porque nos pagan más, ¿no? Y hay veces que una de las principales razones es que no sabemos qué hacer con los huesos, ¿no? Entonces si lo metemos a la venta, pues mucho mejor. ¿Qué pasa con el corte? A mí hay un problema que pasa cuando, como cocineros o profesional de la cocina, hacemos un tibón. Son 2 carnes diferentes asándolas a la misma temperatura. Me voy a tomar o un lomo fino pasado o un solomillo o un entrecot poco hecho. ¿Por qué? Son terminologías diferentes a la hora de cocer. ¿Por qué? Normalmente el lomo bajo o el lomo asado tiene más grasa. El lomo fino no tiene nada. Si yo lo cocino a la misma temperatura, una de las dos se me va a quedar mal. Estoy tirando piedras sobre un mercado del T-bone, pero si mañana me dices T-bone, nunca. O cowboy, tomahawk, yo lo divido. No me gusta mezclar. Es que es un mix que sí, es muy comercial, pero uno de los dos se queda... Porque son diferentes temperaturas, son diferentes carnes. Entonces, hacer la experiencia, comprar un tomahawk mañana, hacerlo y lo vais a comprobar. Yo no tengo que decir nada. Bueno, y siguiente. Y luego, pues bueno, el tema del hueso, que es muy importante. Cuando hagamos parrillas, volvemos al tema del hueso, perdona. Todo lo que sea carnes a la parrilla siempre va a ser mejor con hueso. ¿Por qué? No solamente ya por el tema del peso, pero me decíais antes por el tema del sabor. ¿Por qué? Porque el hueso desprende sabores, desprende tuétanos, desprende grasas, que si sin querer se lo va a transmitir a la pieza de carne y le va a hacer más sabrosa, le va a hacer más buena. La carne cuando hacemos, por ejemplo, hay una cosa, siempre, bueno, vamos al tema de las parrillas, volvemos. Ya, ahí, vale. Cortes a cuchillo. Sí, me gusta interactuar, rápido. Por lo del tomahawk, y como tiene el pedazo de hueso,
por lo del tomahawk, como tiene pedazo de hueso, ahora se preparan muchos platos justamente gracias a eso, o sea, es más gourmet, pero si la gente gusta de carne menos cocida, ahí ya no hay el problema de que un lado te queda más cocido que el otro. Entonces es un tanto cultural también. Sí, sí, es un tanto cultural, pero yo doy mi experiencia y mi recomendación. Yo, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo mañana, si me dejéis entre un tibón, no lo consumo. ¿Por qué? Pues prefiero comerme el solomillo o el lomo fino por un parte y tomarme el cowboy por otra, nunca mezclar. Como si te ponen, no sé, es como si cueces un redondo o un salón con una cadera. Es diferente, ¿no? Creo que, bueno, pues se puede. Vale, una cosa muy importante, cortar con cuchillo, con máquina. En la industria, en los grandes supermercados, os encanta meter la máquina, la sierra eléctrica. ¡Ah, locura! Sierra eléctrica. Ecuador. La primera vez que venía aquí, iban a una tercena, sierra eléctrica para todo. Congelar la carne y sierra eléctrica. La sierra eléctrica es, perdonadme, es lo peor para la carne. La oxida. Ahí vemos dos cortes, si podéis apreciar. Eso está cortado a cuchillo, rojito, bien color. Sierra eléctrica oxida la carne. ¿Por qué? La sierra crea roce y crea calor. Y por toda la carne que va a pasar, la va a calentar sin querer. Entonces te está oxidando y te está cocinando a pequeños niveles la carne. ¿Cómo lo hago yo? Sabemos que o corto como una bestia el cuchillo y con una hacha el hueso, o corto con sierra únicamente la parte del hueso y luego la otra con cuchillo. Entonces, como vemos ahí, ¿no? Ese hombre ha quitado el hueso y está cortando ahí a sierra. ¿Qué pasa? Normalmente, ¿qué pasa? Cortar con sierra depende de tener una carne un poco bien madurada con él para que sea compacta, porque cortar carne fresca con sierra montas un relajo que alucinas, se empiezan a salir las hebras, se te mete la carne en la cuchilla. No sé si habéis tenido esa sensación, ¿la habéis hecho alguna vez? Es un horror. ¿Qué tienes que hacer? Congelarla. Y bueno, pues yo no soy muy partícipe de congelar la carne. Soy partícipe si la carne no la voy a consumir de aquí a un mes, si la congelo. Pero si la carne sí puede aguantarnos bien guardada en piezas. Si congelamos carne, bueno, congelamos siempre que se puede congelar piezas pequeñas. Por ejemplo, si yo corto varias piezas, las envaso al vacío y las congelo, ahí sí. Pero congelar todo un bloque, yo no lo hago. Aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Siguiente, hoja, por favor. Bueno, hablando del músculo vago y músculo que trabaja. ¿En qué nos basamos en estos músculo vago y músculo que trabaja? Como os comentaba antes. Más colágeno, más... Ahí seguramente que la doctora sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Y ha hablado. ¿Qué son los músculos vagos? Son los músculos que normalmente el animal no trabaja. El lomo fino es un animal, es un músculo vago. No está ahí, por eso es tan tierno, ¿no? Porque no se ejercita, ¿no? Es como las personas. ¿Cuáles son los músculos de las personas más duros, que más fuertes están? Los gemelos, las piernas. Igualmente, pues una vaca, ¿cuál va a ser los cortes más duros? Todos aquellos cortes que vengan de las piernas, que soporten el peso del animal. El cuello, pescuezo, ¿no? Son partes duras. Es una cosa que a mí muchas veces dice la gente, esta carne está dura. Hombre, claro, te estás comiendo un cuello, te estás comiendo un lagartillo. Si no es duro, perdóname, o está mal cocinado, pero aquí la gente, había una cultura que cuando llegué yo, todo el mundo, y más en la gente un poquito pelucona, utilizan el lomo fino para todo. Estofado de lomo fino. Estofado, digo, lomo fino para todo. No, es que eso es duro, pero hay unas reglas del juego, ¿no? Los cortes duros pues son para hacer estofados. Bueno, pero ahí vamos a hablar. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta sobre cortes duros, cortes blandos? ¿Por qué son? Yo creo que es muy sencillo, porque un corte duro y con un corte blando, todos. Siguiente. Por favor, gracias. Vale, alternativas culinarias. Curar. Vale, principalmente esto es una pregunta. ¿Por qué la comida o la carne se debe cocinar? ¿Alguien sabe por qué la carne se debe cocinar? ¿No? Sí, necesariamente. La doctora seguramente que...
Efectivamente, para hacerla digestible. Normalmente la carne se empezó a cocinar para hacerla digestible. Eso es para matar bacterias y una vez que pasamos de los 65 grados, la carne, más o menos. Efectivamente, y cuando pasamos la comida, los alimentos de los 65 grados empieza a cocinar, empezamos a matar bacterias que luego nos van a ayudar a nuestra digestión. Vale. Dos métodos muy importantes de cocinar. Están el curar. ¿Qué significa curar? Curar o ahumar. Curar es un método de cocción y de cocinar. Curar es hacer salados, envolver la carne en sal. Tenemos todo lo que son los chorizos, todo el salami, el jamón. Claro. Y luego está también en curar podemos hablar los ahumados, ¿no? Y tenemos ahí normalmente qué piezas debemos de curar, los cortes duros o los semisblandos, ¿no? Hay un corte que es muy famoso, que es el pecho, que es un corte duro, que del pecho se hace una cosa muy famosa que es el pastrami, ¿no? El pastrami es un corte muy bonito. ¿No? ¿Han comido ustedes alguno de pastrami? Si no han comido, por favor, apunten pastrami y van a probar una cosa que es súper buena. Pastrami, se hace con el pecho. Sí, tiene una historia detrás. Marinar cortes. Hay cortes que se deben marinar. ¿Han comido alguna vez carpaccio? Y dicen, no, es que estoy comiendo carne cruda. No. ¿Han comido street tartar? Es carne cruda. No es carne cruda. La estamos cocinando, pero de diferente forma. Por ejemplo, el carpaccio lo cocinamos con ácido, con el limón. ¿Has visto que cuando tú le echas el limón, cómo empieza a cambiar de color? El limón cocina. Y el limón... Claro, sí, es un ceviche de carne, efectivamente, sí. Y bueno, y luego está el street tartar que se hace un maniraje. Cortes de la parrilla. ¿Me estoy pasando de tiempo? Tenemos 5 minutos. Vale, todavía. Voy rápido. Ya, esta es la última, o sea que no te preocupes, la última slice. Parrillas, cortes semiblandos o con huesos, se me ha olvidado. Cortes semiblandos con huesos o con mucha grasa. ¿Qué pasa si echamos cortes muy magros a la parrilla? Se van a quedar secos como una zapatilla, como una suela. Efectivamente, esa gente, yo cuando veo a la gente que hace parrillas de lomo fino, digo, madre mía, tan loco, se va a quedar como suela de zapato. Entonces, ¿qué son muy importantes para la parrilla? Cortes normalmente con hueso, que ayudan a que le dé sabor, a la jugosidad, y cortes altos en grasa. Saltear. Sabemos que saltear es la carne cuando hacemos el lomo saltado. Aquí utilizamos cortes blandos. ¿Por qué? Porque son cortes que tienen que ser blanditos porque lo estamos salteando y van... Asar. Asar hay dos tipos. Antes hablaba al espeto y al horno. ¿Qué consideramos asar al espeto? ¿Habéis visto cuando sale la foto o se pone el chancho o el toro que le da vueltas y le recibe el fuego? Eso es asar al espeto. O muchas veces lo que es cocinar al espeto es que ponemos esas carnes que ponemos a la llanera. Eso es cocinar al espeto, porque se ponen cerca de la parrilla y es asar a fuego lento. No metemos fuego con llama, sino fuego despacito. Eso es asar, y ahí viene la terminología de asar. Hay veces que decimos, ¿qué estoy haciendo, parrilla o asar? Si estás cocinando con carbón bajo y baja temperatura, es asar, porque la carne se está asando. Pero hay cortes, por ejemplo, hacer un lomo asado con un poquito de fuego que te salte, que se churrasque y se quede bonito y que se quede crudito por dentro, pues eso es a la parrilla. Y luego los argentinos me dirán, no, estás confundido. Bueno, cocinar al vacío. Esto es una tecnología muy nueva. Me hubiese gustado dedicar más tiempo, pero esto es totalmente una tendencia, que es el sous vide. ¿Qué quiere decir? Hay una máquina que es un controlador de temperatura. Es un termómetro eléctrico. Entonces, es una máquina que yo pongo en agua y yo elijo la temperatura que quiero. Pongo el sous vide a 80 grados. Calienta el agua y dentro de esa agua voy a meter un pedazo de carne envasado al vacío. Normalmente cocinar al sous vide es cocinar a muy largo tiempo. ¿Qué va a pasar? Cocinar al sous vide se está poniendo muy de moda porque mantiene todos los jugos, la carne, no pierde nada. Cuando cocinamos en una sartén o cocinamos a la parrilla, la carne pierde, suelta esos. Pero con el sous vide, como está encerrado en la bolsa, todos los jugos se quedan dentro. ¿Qué se suele hacer? Un truco que hacen los parrilleros en Nueva York y en estas parrillas, imagínate estos sitios.
¿Qué hacen? Cogen los lomos asados, todo, lo hacen al sous vide, te lo dejan sellados a una temperatura. Imagínate, normalmente hacer un chuletón o hacer un cowboy te lleva de 30 minutos a 45 minutos. Imagínate estos restaurantes que tuviesen... No, ¿qué hacen? Tienen ya los precocinados, que no han perdido el jugo, no han perdido la esencia, y ya solamente los marcan en la parrilla. Y tú dices, no, y a lo mejor ese lomo lleva todo el día cocinándose. Pero es un tema de adelantar, es una técnica nueva. Y bueno, Summit ahora es muy fácil encontrar la máquina, lo pueden comprar en cualquier supermercado, incluso no voy a decir marcas, pero pueden ir, es una máquina, es un termómetro, calienta el agua y luego ahí pues la puedes poner a 100 grados y es muy bueno. Cocinar largo tiempo, la carne sale espectacular, hagan la prueba. Investiguen más sobre Chubit, me hubiese encantado poder hablar más de esto, pero no tenía mucho más tiempo. Y luego, bueno, pues luego está el hervir, que bueno, ahí qué voy a decir, hervir pues los cortes duros, ¿no? ¿Qué cortes duros? Un rabo de toro, una cola, el estofado, se suele hacer con el cuello, se suele hacer con el lagartillo, estofados largos, ¿no? Y bueno, lo bueno es que cuando hervimos estas piezas, lo bueno es mínimo 5 horas. Si tenemos una olla express, pues sí podemos ganar tiempo. Y siguiente hoja, vale. Y esto es muy importante, cortes que están marcando tendencia y que de aquí a muchos van a empezar a darse a conocer, que es la chuleta de carnicero. ¿Alguien sabe lo que es? La chuleta de carnicero. Bueno, la chuleta de carnicero está entre la cadera y el lomo. Salen unos pocos filetes marmoleados y extremadamente tiernos y sabrosos. Es cuando terminamos el lomo asado, la parte alta, que se une con la cadera, queda un hueso rarito y muy feo. Muchas veces no... Es ese corte no es la columna, pero es la cadera, que te queda un corte muy feo. Es muy bueno, es un corte que tiene parte de cadera y parte de lomo. Y justamente ese. Salen 2, 3 cortes máximo. No sé si... Luego está otra cosa que llaman la llana, que está situada en la pierna delantera, en la espalda, y es un corte poco grueso, y es un corte fenomenal. La llana es el corte que encontramos en el hombro de la vaca. Y es un corte muy finito, es muy distintivo y muy fácil porque tiene como una membrana que le divide en 2. Y es tan suave como un lomo fino. Y luego, bueno, tenemos el corte, la picaña, que es el corte favorito de nuestros amigos los argentinos. Venden la picaña como el número 1, ¿no? Es lo mejor del mundo, una picaña en la parrilla, ¿no? Es lo mejor que hay, ¿no? Para un argentino. Y bueno, pues ahí ya un poquito el resumen. Estamos con el tiempo. Me queda una slide y ya está, Okay. termino, sí. Vale, mejoras en el negocio de la carne. Bueno, llevamos todo el día hablando de esto. No hace falta que digan las mejoras que son mejorar las razas de mayor nivel cárnico para mejorar la carne y el producto del país. Con esto se conseguirá mejorar también el stock, mejorar las condiciones operativas y higiénicas, mejorar el manejo de los animales en el campo, bienestar animal, salud animal y trazabilidad para poder cumplir con las normas exigidas para la explotación, incorporar y facilitar tecnología en el negocio de la carne, mejorar el producto y el rendimiento. Promocionar el consumo de carne vacuno desde los organismos públicos y privados, no como el Papa Francisco. Gracias.